La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora en la infancia. Engloba un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de la limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo en la época fetal o en los primeros años de vida. Cuando se recibe la noticia de que habrá un integrante con parálisis cerebral, el mundo se derrumba y la mente se bloquea en la mayoría de las personas. Gracias a las diversas experiencias y la atención profesional de médicos especialistas, se genera una armadura más fuerte que la de los guerreros míticos. Como primer punto, la atención a un caso de parálisis cerebral infantil se debe de atender en pareja, asignándole información diferente y complementaria para que sea efectiva. Después se debe fortalecer la información en cuanto a medicamentos, horarios, terapias, cuidados, reacciones del paciente, etc. La vinculación con organizaciones o agrupaciones civiles con el mismo caso de parálisis cerebral infantil sirve para sobrellevar la atención gracias a las experiencias obtenidas. A continuación, en Soluciones, hablaremos de qué significa ser papá, mamá o cuidadores de infancias con parálisis cerebral infantil. Efectivamente, el día de hoy estamos muy entusiasmados de poder compartir con ustedes este término y es cómo saber ser mamá, papá y cuidadores de niños y niñas con parálisis cerebral. Es muy importante tomar acción, buscar herramientas, buscar aliados que sepan más que nosotros, que tengan otras experiencias y que podamos ir caminando juntos para ir resolviendo la vida de estas pequeñas y de estos pequeños. Por supuesto, es una solución que vamos a proponer y vamos a dejar en la mesa en la emisión de hoy. Bienvenidos nuevamente, Beu, gracias por acompañarnos. Gracias. Y Gabriel. Gracias. Es un gusto tenerlos aquí. Ellos son padres pues de la pequeña Luna, que es el caso con parálisis cerebral, pero también de Igyan, que es el hermanito de Luna, sí, y que forma parte de esta gran familia, una familia que está iniciando justamente un gran proyecto, un proyecto ambicioso, diría yo. Muy ambicioso. Muy ambicioso para compartir esas experiencias, para hacer una comunidad grande de personas especializadas en este tema, y este proyecto es Muvieri. Es una nueva plataforma a través de Facebook, a donde van a estar compartiendo justamente todas estas experiencias, Veo. Así es, sí, pues realmente, o sea, como bien lo dijiste, necesitamos encontrarnos, ¿no? O sea, de pronto esta condición, que ya lo vemos así, necesita el acompañamiento de personas, otros cuidadores, otras experiencias, porque de pronto sentimos que estamos solas y solos, ¿no? O sea, lo que yo decía, ¿no? Con amigas, ¿no? Precisamente que comparten una condición así, que ya de por sí la maternidad y la paternidad en estos tiempos es pesada, es dura, y bueno, sumado a lo mejor una condición que no tenemos información, que no es como de pronto, bueno, sí, le vamos a hacer así, vamos a llevar el seguimiento acá, cada caso también es bien diferente. Entonces, claro, el seguir sumando o encontrándonos, pues genera esa sensación al menos de, bueno, no estoy sola ni solo, o sea, hay alguien más en otro lado que está quizá pasando por lo mismo, o pasó por lo mismo, o tiene experiencia, y empezamos a desarrollar también como un lenguaje en común, ¿no? Tanto un lenguaje emocional, como un lenguaje de médicos, como un lenguaje de medicamentos, como, pues claro, es como la misma condición, a lo mejor con sus pequeños matices, pero al final, pues es la misma condición, ¿no?
En la ocasión anterior que estuvieron con nosotros en Soluciones, esto apenas estaba en la mente, ¿no? Sí. De iniciar este proyecto. Sí. Pero Gabriel, ¿por qué el concepto de Movieri? ¿Por qué ponerle así a esta red? Pues tiene un significado hasta místico, ¿no? Es un instrumento ritual de los wixárikas, que una traducción tal vez muy normal sería una varita mágica, y es un instrumento para pedir a los dioses, para pedir en ceremonias, para pedir que se dé la siembra. Es un instrumento que abre puertas y abre caminos. Nosotros decidimos llamarlo así precisamente porque al observar que hay algo que no existe, que no hay y que además hay tanto por hacer, pues queremos abrir ese camino desde cómo estamos nombrando este proceso también. Así es que bueno, ahí está la información, pueden ustedes ver en Facebook esta página, pueden ver algunos clips que ya están subiendo, justamente con parte de su experiencia y esos procedimientos que tal vez a ustedes también les sean muy útiles. Hemos hablado pues de los antecedentes, de qué pasa con estas situaciones que tal vez desconocíamos que podían llevarnos a este panorama de un parálisis cerebral. Pero esta parte sería conveniente hablar de pues digamos que los padecimientos, ¿no? Que ya son como específicos y que van a formar parte también de un protocolo de acción que como papás debemos saber, conocer y actuar. Sí, pues en esa parte está reportado, ¿no? No nos lo estamos sacando de la manga, y hasta los doctores nos han dicho que la condición de parálisis cerebral conlleva ciertos padecimientos que es más del 60% de probabilidad de que los padezcan en alguna etapa de sus vidas. Y entonces conocerlos permitirá observar si hay algún cambio, algo que tenga que ver por ahí. Por ejemplo, un padecimiento muy común, uno de los más delicados tal vez para ellos, es que nuestros niños cuando comen, cuando les damos de comer por boca y demás, ellos se van cansando porque cuesta mucho coordinar la parte de tragar. Entonces hay problema de que en algún momento se queden dormidos con la comida en la garganta y puedan broncoaspirar, en el peor de los casos, o microaspirar, que es enviar pequeñas cantidades a los pulmones, ¿no? Con Luna tuvimos el caso de que no sabíamos eso, no llegó la información a tiempo, y en algún momento Luna padeció un cuadro de tos bastante agudo, que duró tal vez más de un mes, y estuvimos visitando doctores, pero no encontraban la causa. Y eso nos llevó hasta hospitalización por un asunto ya de gravedad, con una pulmonía desarrollada. Una neumonía desarrollada en el pulmón izquierdo. Y entonces nos dicen, no, pues lo que ha estado pasando es que su hija al comer ha mandado comida al pulmón durante quién sabe qué tiempo, y ahorita pues eso propició una infección, ¿no? Entonces ese tipo de problemas broncorrespiratorios son muy comunes en ellos. Y bueno, ahí cabe resaltar que fue hasta que dimos con una doctora que tenía una especialización en neumología pediátrica y que había tenido más experiencia con niños con este tipo de condición, ¿no? O sea, porque a veces el médico, yo no creo que sea adrede, más bien creo que quizá sea como una, pues que será todavía falta de sensibilización o, de que tratan a los niños que tienen esta condición, niños y niñas, pues como niños normales, ¿no? O sea, pero un niño normal, pues se mueve, come, juega, ¿no? Y un niño que tiene poca movilidad, tiene un manejo diferente de las secreciones, se alimenta de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, también hay un momento, esto que dice Gabriel, al no tener buen control, digamos, como ¿cómo se llama? Control de esfínter. Control de esfínter. Hay pues un retraso también en el desarrollo de crecimiento porque no se están alimentando adecuadamente, porque ya rebasa la cantidad de comida que pueden ingerir y entonces pues claro, no hay un buen crecimiento, no hay una buena hidratación, se enferman más, ¿no? O sea, a nosotros nos sucedió justo como que nos daba esta sensación de una pelotita de nieve, ¿no? O sea, porque decíamos, bueno, ya curamos por aquí como esta parte de la infección en el estómago, pero ahora apareció otra, y luego apareció otra, y luego hay otra. Entonces decíamos, bueno, ¿en qué momento va a parar esto, no? Y hasta que
descubrimos que pues Luna no estaba bien nutrida porque ya su capacidad por ella sola estaba rebasando. Su cuerpo pedía más, pero ella no podía ingerir más. Entonces, hasta que no se detonó en una situación de hospitalización, de neumonía, con esta pediatra que fue externa al hospital y que de alguna manera nos explicó, a ver, papás, o sea, les voy a decir esto, pero no se sientan mal. O sea, ustedes están haciendo lo mejor que han podido, pero sucede que, y pues nos explicó esto que dice Gabriel, y bueno, esto va a seguir sucediendo si no atacamos, o sea, sí, si no atacamos o si no resolvemos que Luna ya no coma por boca. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que hacerle una intervención quirúrgica para ponerle una sonda gástrica, ¿no? Entonces, yo sé que suena como muy duro, como muy fuerte, pero pues les puedo asegurar por los casos que he visto que pues se avanza un 80% y se quita el 80% de hospitalizaciones, infección de neumonía, cuadros, nutrición, hidratación, tipos de medicamento, que la medicación sea correcta porque ya no es por boca, en fin. Claro, claro, porque ya no dependen justamente de esta manera correcta de deglutir, de que llegue incluso el medicamento, como bien decías. Además de esto, ¿qué otro padecimiento es como común o frecuente en niños? Muy común también, que va relacionado a esta parte gastrointestinal, es el reflujo, ¿no? Ellos no desarrollan como una funcionalidad que permite que lo que coman se mantenga en su estómago, y es muy común que ellos tengan reflujo. Entonces, pues a veces están acostados, y ojo, eso es de mucho cuidado porque están acostados y pueden tener reflujo y también pueden broncoaspirar. Entonces eso provoca más infección en vías respiratorias, mucha irritación aquí, dolor, ¿no? También puede provocar dolor, desgaste de piezas dentales. Y entonces esta doctora, que era su especialidad, nos comentó esta parte de esta cirugía que se llama gastrostomía y una cirugía que se llama funduplicatura, que es hacer un pliegue en el esófago para evitar el reflujo. Con eso la calidad de Luna mejoró increíblemente y llegamos ahorita llevamos sumados 12 kilos de peso ganado en más o menos 13 meses, nada más. Su control de medicamentos es estable, su hidratación es estable, sea que ella se enferme, no quiera comer o demás, tiene un balance nutricional adecuado que también permite sobrellevar ciertos padecimientos aparte de eso. Y uno último que ahorita se me ocurre es la cuestión de la cadera. Los niños, como no tienen una correcta postura, como lo habíamos visto también en las cápsulas, no afecta la postura, el movimiento y demás, pues las cuestiones más estructurales en cuanto a cadera, pues también se ven alteradas. Y en ese punto existe algo que se llama luxación de cadera, que es precisamente una lesión que sucede porque sus músculos se tensan. Entonces el músculo poco a poco va sacando, me parece que un hueso de la cadera hasta que lo luxa. Y eso también es muy común y es muy importante tratarlo. Nosotros no lo hemos podido tratar por la parte institucional pública porque no nos han dado importancia en eso. Pero es importante tratarlo, porque de eso va a determinar que nuestros niños puedan sentarse, los podamos cargar, puedan recibir terapia, sentarse para comer y que la toma procese más o menos de forma amigable o normal. Y ese es otro padecimiento también delicado. Muy bien, pues ahí justo estamos viendo imágenes de esto que mencionas, Gabriel, y son estas posturas que pues definitivamente son características de los niños y obviamente de los grandes, de los más adultos y demás, con parálisis cerebral. Y esto obviamente, en el caso de los niños, pues estamos hablando de su desarrollo. Entonces se va modificando su cadera, va modificando también seguramente algunos otros huesos y por lo cual hay que estar especialmente atentos. Bueno, querido público, yo quiero invitarlos a que se comuniquen con nosotros. Te recuerde que tenemos una línea telefónica abierta para ustedes, el 2287-767309, está disponible, estamos transmitiendo completamente en vivo y también a través de TV Más en Facebook pueden hacernos llegar sus comentarios si tienen alguna pregunta para Beu y para Gabriel, pues con mucho gusto esperamos despejarla en la emisión de hoy. Además, ustedes también enfrentan como padres, que es el tema
que hoy estamos abordando, una relación que a veces no es tan favorable con las instituciones públicas, que también es necesario que arropen, que ayuden, que contribuyan al desarrollo de niñas y niños con parálisis cerebral infantil. ¿Qué ha sucedido con ustedes en esta relación con las instituciones públicas? Pues ahí cabe mencionar que algo muy valioso que hemos aprendido, porque ha sido un proceso desgastante definitivamente, es que como familiar, como cuidador o cuidadora, ante una hospitalización, ante un seguimiento también, es muy importante. A veces yo sé que puede llegar a ganar como la molestia, el enojo, la impotencia, ¿no? Como todas estas frustraciones que de pronto saltan a la vista, pero que definitivamente hemos logrado muchísimo más con el diálogo que con la confrontación, ¿no? O sea, creo que es algo muy valioso. Yo sé que puede sonar como difícil en el momento de estar como queriendo que recibas el beneficio, que claro que es un derecho, pero también pues hay todo un sistema pues entre burocrático, entre quizá como de falta de recursos también, ¿no? O sea, creo que ponerte también como desde la postura de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos como para solucionar algo, ayuda muchísimo más y llegar como por ahí con ese diálogo de mire, o sea, yo sé que usted está haciendo su trabajo, sé que las condiciones, pero necesito que se resuelva esto, ¿no? O preguntando, o porque a veces de pronto es como, no, es que eso no lo tenemos. Se cierra la puerta, ¿no? Y entonces, o sea, como pensar, a ver, ¿no lo tienen? O esta persona que está hablando conmigo no sabe que a lo mejor puede haber otra solución. Entonces, la clave mucho es preguntar, pues sirve que se va con la trabajadora social, se va con, no sé, algún administrativo de la dirección médica, se va con la misma jefa de pediatría, se va se agotan todas las posibilidades de que realmente no exista tal o cual servicio, ¿no? Y obviamente sí es un proceso desgastante, es un proceso de tocar puertas, es un proceso de también tener preparación, ¿no? Como en cuanto a herramientas, por ejemplo, nosotros hay algo que nos rebasa, que son las cuestiones legales, ¿no? Y que hemos tenido que recurrir a quejas médicas y quejas legales para tener una atención, ¿no? Y nos ha sorprendido que la verdad es que no es, ahora sí que no es, ¿cómo le llaman? No es falso, que si tú metes una queja médica, no te resuelvan. O sea, eso sí es muy, muy real, porque nos ha pasado y lo hemos visto que en menos de 72 horas te dan una respuesta, ¿no? Pero claro, hay que saber cómo, y ahí sí recurrimos a personas que saben de este tipo de materias, abogados, ¿no? Y, a ver, necesito esto, ¿no? Y también es como, no, al menos afortunadamente, ¿no? Que mi papá es abogado, nos ha como orientado en esa parte, ¿no? Y decir, a ver, bueno, redactamos esto, metemos, ¿no? Pero sí ha sido mucho de diálogo, ¿no? De estar, porque justo vemos que hay quizá una falta de sensibilización o falta de recursos para darle prioridad, porque algo muy importante que mencionaba, o sea, bueno, que creo que cabe resaltar, es que esto que platicábamos, tanto de las condiciones específicas, si se tratan a tiempo, tenemos, o sea, estamos conscientes que no se va a llegar a un estado óptimo de que va a volver a hablar, caminar, correr y demás. Claro. Sin embargo, estamos hablando, o lo que la utopía o lo que queremos y deseamos es generarle una calidad de vida digna y óptima. Y eso se traduce a un servicio que pueda prever luxaciones de cadera, que pueda proveer daños al tracto digestivo por reflujo, que pueda prever una buena alimentación, que pueda prever cuadros de hospitalizaciones por neumonía, que pueda, o sea, como se van sumando y sumando cosas. O sea, sí, claro que podemos esto que hablaba Gabriel, de generalizar o hacer un protocolo de atención especializada en niños y niñas que tengan este tipo de condición, ¿no?
Claro, y de esta manera como ir sumando puntos a la calidad de vida de las niñas y los niños con parálisis cerebral infantil. Hace poco entrevistaba justo a un médico con especialidad en radiooncología, y él decía que muchas veces también él se identifica que muchos médicos tienen esta parte como dura o como más fuerte al enfrentar a ciertos pacientes, y específicamente en estos casos, ¿no? que son diagnósticos como más graves, o por decirles de alguna manera, y que eso también, él decía, desde nuestra formación, ¿no? En la residencia muchas veces nosotros estamos ya como sometidos y condicionados a cierto comportamiento. Entonces todo esto que mencionas pues no es desconocido, sino y bueno, y si un médico lo reconoce, ¿no? Sabe que efectivamente hay esta manera de actuar o de enfrentar al familiar o al cuidador, ¿no? O al mismo paciente, es por también mucho de la formación que ellos tienen, y que él decía, esperemos que también esto vaya cambiando, ¿no? Y nuestra formación sea menos dura, menos con estas condiciones tan arraigadas que vienen en la formación de los médicos, y que finalmente se desencadena en este comportamiento que a veces notamos, ¿no? No hay tanta sensibilidad, ¿no? O a lo mejor sí la hay, pero no se atreven a mostrarla, ¿no? Y ellos toman otras decisiones o otros comportamientos. Entonces creo que, como bien decías, el dialogar, el exponer mi situación, mi condición, ¿no? El de mi paciente, pues es importante tratar de hablarlo, de externarlo, y de buscar poco a poquito el camino. Si a lo mejor, como bien mencionabas, no está aún en el protocolo de esa institución, bueno, pero te voy a enviar, ¿qué tal por acá? Y encontramos algo, una solución, otra alternativa, otro medio que nos lleve a alguna respuesta. Sí, de hecho, esa es parte de los planes que tenemos con Red Movieri, ¿no? Es la cuestión de poder amalgamar este tejido de padres y cuidadores que somos, padres, madres y cuidadores. ¿Por qué? Porque después de realizarlo de esa forma, nosotros también podemos ejercer ya una presencia. Ya no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Soy papá o mamá de una niña, niño que tiene esta condición. Y poder redactar tal vez un documento, una exigencia con 300 padres o cuidadores de una misma región, porque lo sabemos, que podamos también promover cambios en la propia institución y en el mismo trato de lo que nosotros recibimos. Es frustrante porque sí, a veces la confrontación y demás es como pareciera la única llave, pero si ahorita parece la única llave es porque no se han construido otros caminos como lo que mencionas, para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Representamos, o juntos todos representamos a 300 papás con este padecimiento particular de nuestro hijo, y todos tenemos acceso a sistema de salud público, ¿no? De entrada. Entonces, ¿qué pasa con esta atención que nos está dando? En algunos casos ya conocidos, si hace falta una cirugía, un procedimiento, y a veces pasa que tienen todo, pero no está el techo presupuestal para que se haga. Entonces personas se han organizado para decir, necesitamos esta intervención, somos 25, somos 30, aquí están nuestros expedientes, y entonces los servicios de salud tienen obligación de abrir el servicio. Entonces se trata de ir escarbando y conociendo cuáles son las cosas que nosotros también podemos exigir, porque si continuamos esperando que desde arriba o desde la institución se hagan los cambios, vamos a tardar todavía más en poder sensibilizar. Otro instituto, el Instituto Johns Hopkins en Estados Unidos, tenían problemas en la medicación y tenían problemas en los tratamientos de los pacientes. Se juntaron los cuidadores de los pacientes y armaron una propuesta, y ahorita lo que hacen es que hay un protocolo donde se le va a dar al paciente tal su medicina, y los familiares están ahí. ¿Qué le va a dar? ¿Por qué se lo va a dar? Está en la receta. Entonces hay una participación, papá, mamá, cuidador, paciente, con los propios médicos, y se trata de romper también esos esquemas. Creemos que es muy posible, se pueden hacer.
Claro, y sobre todo hay que empezar por el inicio y es hacerlo visible. Si no está visible, pues no está documentado, no está cuantificado y no sabemos cuántos niños están en la misma situación. Si nosotros nos quedamos callados e intentamos resolverlo con nuestros propios esfuerzos, pues se va a quedar y no va a ser un número más. Suena frío, pero sí tenemos que hacer números, sí tiene que ser cuantificado y cualificado este concepto de parálisis cerebral infantil para que entonces se tomen las acciones necesarias y como instituciones, como gobiernos, como ciudadanos, familias, cuidadores, podemos hacer este equipo que enfrente de manera conjunta la situación de estas niñas y de estos niños. Querido público, yo nuevamente le hago la invitación para que se comunique con nosotros al 2287-76-7309, que está disponible. El tema de hoy, bueno, pues es justamente mamá, papá, cuidador de niñas y niños con parálisis cerebral infantil. ¿Qué pasa con este tema? Vamos a una pausa y volvemos con más. Qué gusto que continúe con nosotros en la emisión de Soluciones. Hoy una propuesta que esperemos sea una gran herramienta para papás, para mamás, para cuidadores, porque el tema de hoy es qué significa ser mamá, papá, cuidador de niñas y niños con parálisis cerebral infantil. Agradecemos enormemente que nos acompañe Beu, que nos acompañe Gabriel. Ellos son justamente padres de Luna y están haciendo un esfuerzo, además de atender a su hija con estas características, bueno, pues de iniciar una red importante, este proyecto, Red Movieri, para que más padres, mamás, cuidadores, instituciones visibilicen el parálisis cerebral infantil y tengan herramientas para enfrentarlo. Y bueno, estábamos hablando justamente de la parte institucional, la relación, cómo se ha ido avanzando aquí en el centro de específicamente la capital veracruzana, que es donde ustedes se encuentran y donde han estado tratando de buscar estos diálogos y estas oportunidades, estas mejores oportunidades para la calidad de vida de Luna. Y decían fuera del aire que pues también en otros lugares hay casos de éxito, como el caso de APAC. Me gustaría que nos compartas qué sucede con ellos. Sí, APAC es una asociación pro personas con parálisis cerebral. No se especifica en parálisis cerebral infantil, pero tienen una trayectoria de casi 50 años en Ciudad de México. De hecho, APAC surge como un intento entre especialistas, entre médicos, pero también entre padres, de poder elevar la calidad de vida de los pequeños, que ahora pues ya son adultos, y también de personas adultas que sufren algún tipo de lesión cerebral. Ellos se enfocan mucho en cuestiones que tienen que ver con terapia hacia papás, mamás, cuidadores, dan cursos para capacitar cómo mover, cómo atender, cómo solucionar algún problema o alguna emergencia, pero también dan terapias en ese centro, ¿no? Lo cual ha generado un proyecto que sí es como muy importante para México y para el centro del país, porque sigue recibiendo personas con estos padecimientos, sigue colaborando directamente con familias y con papás. Muchas de las herramientas que ahí se comparten también son para que los niños o niñas o adolescentes puedan irse incorporando a la escuela, actividades académicas, dependiendo también el grado de complejidad de su diagnóstico, pero pues es importante, ¿no? Ese es el caso de éxito que tenemos. El asunto es que, por ejemplo, APAC sí sesiona y te puede dar servicios, algunos servicios en línea, primeras consultas y demás, pero en esta parte del país, en esto que es el estado de Veracruz, estamos todavía bastante verdes en eso. Por eso es la importancia de ir tejiendo toda esta red que podría dar forma a algún proyecto así. Y volvemos a este concepto que decíamos hace unos momentos, tal vez como no están visibilizados los casos de niñas y niños con parálisis cerebral, pues no sabemos en dónde se encuentran, qué condiciones tienen, cómo están trabajando los padres, en dónde, y por eso pues no se visibiliza, ¿no? Pero a partir de este movimiento que ustedes inician con esta Red Movieri, me parece muy valioso que se empiecen a conocer, que sepan que están, que no sepan decir 1, 2, 3. Además
de esta relación que es necesaria, indispensable con las instituciones. Yo los veo ahora ustedes, no sería la palabra tal vez frescos, pero sí los veo lúcidos, claro, aún con una situación como la de Luna, aún teniendo otro hijo, ¿no? Aún también con sus respectivos trabajos, aún intentando ser familia, ser pareja, y son muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa con esta salud emocional que ustedes necesitan, que las mamás y los papás que nos ven, que tienen casos de niñas y niños con parálisis cerebral infantil, que hay que cuidar, que hay que observar para tener una buena salud emocional? Híjole, es un tema, yo creo que quizá en otra emisión se podría abarcar como ampliamente, ¿no? En concreto, digamos, como para seguir como no perdiendo el hilo conductor, porque a mí realmente es un tema que me apasiona mucho, ¿no? Como justo esta parte de la salud mental en el cuidador y la cuidadora, y lo manejamos como él y la cuidadora, porque de alguna manera a veces quien cuida no precisamente es la mamá o el papá, a veces es la abuelita, a veces es la hermana, a veces es la tía, a veces es la misma pareja, ¿no? Entonces pues es como justo trabajando como ese tema de inclusión, no tanto como hacia específicamente el papá o la mamá, pues manejamos como esta cuestión de él y la cuidadoras. Y bueno, respecto a eso, yo creo que una pieza fundamental que siempre mencionamos es, bueno, el trabajo en equipo, sin duda, ¿no? O sea, como ahorita para que estemos aquí, pues está Betty, que es mi suegra, la mamá de Gabriel, cuidando, ¿no? Acompañando a Luna en esta parte, y la verdad siempre decimos que es un pilar fundamental, el que viva y el que esté con nosotros y el que pueda ella interactuar también de una manera positiva y amorosa con Luna, ¿no? Entonces, bueno, formar un equipo definitivamente es fundamental. Y pues somos muy privilegiados con eso. La otra parte es la cuestión de la salud mental. Nosotros, después de 6 años que vivimos sin dormir bien, sin comer bien, trabajando en exceso, porque otro tema importante que igual en otro momento pues es la parte del dinero. ¿Qué pasa con el patrimonio económico familiar cuando hay una necesidad de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja el doble, el triple. Y 6 años estuvimos así y acabamos en un estado mental, físico y emocional tremendo, ¿no? Hace apenas un año. Hace apenas un año. Tiene un año que nos estamos recuperando, ¿no? A raíz de esta cirugía de Luna, de que empieza a subir de peso, que ya tiene, digamos, que una estabilidad un poco más óptima, es que nosotros podemos tomar cierto tipo de descansos, y entre ellos que todos los integrantes de la familia, dígase Igyan, hermano de Luna, Betty, mi suegra, abuelita de Luna, Gabriel y yo, ir a terapia, ¿no? Cada uno a terapia psicológica, ¿no? Como justo para empezar a drenar un poco pues todas estas angustias, todos estos miedos que de pronto pues a pesar de que hay familia cercana, hay amigos y amigas cercanas, no existe un entendimiento como tal, porque no se están viviendo las mismas condiciones, ¿no? Yo creo que también es como por eso la importancia de esta iniciativa o de estas ganas que queremos de encontrarnos, porque no es lo mismo hablar con alguien que está pasando por la misma situación y desahogarte y hablar estos mismos lenguajes, a que se hable con alguien más que de pronto ya lo agarramos de chiste local, ¿no? De decir, pues échenle ganas, ¿no? Porque pues, o sea, yo sé que lo hacen como de buena fe, pero es que el echarle ganas a veces no alcanza en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, claro, la terapia nos ha posicionado y nos ha servido como para poder respirar, ¿no? Poder respirar, poder entender mucho de los procesos que estamos pasando. Y bueno, también en esta cuestión como tomar un posicionamiento desde
cómo poder llegar con un administrativo que va a ser el primero que te autorice la operación de tu hija, sin confrontar, ¿no? O sea, esa salud mental, ese manejo de emociones, tiene muchos impactos, ¿no? Y pues por ahí decíamos, en una utopía ideal es que pues la salud mental entrara dentro de la salud pública, ¿no? O sea, eso sería pues fenomenal, ¿no? Y sobre todo con prioridad a este tipo de familias, de cuidadores y cuidadoras, ¿no? Y pues también como decir, a veces como se tiene esta creencia de que, híjole, no, pero es que la salud mental sale muy caro, ¿no? Y efectivamente, o sea, costo-beneficio quizás no, pero también algo que hemos aprendido a lo largo del camino es que a veces el dinero no siempre se manifiesta físicamente, ¿no? Si uno busca, o sea, el asunto yo creo que todo es no darse por vencido, es quizá no creer que lo que te dicen ciertos médicos a lo mejor, o ciertos terapeutas, o ciertos de ya no hay nada que hacer, que es un término muy común en nuestros andares. Si tú te llegas a creer eso de que ya no hay nada que hacer, efectivamente ya no hay nada que hacer. Pero en el momento en que hay una aceptación de esta condición y de que dices, bueno, a partir de que estoy aceptando que tengo esta condición, ¿qué es lo que se puede hacer a partir de ahorita? Ah, pues calidad de vida, pues atenderme, pues quiero un objetivo para yo poder salir de esto es atenderme. ¿Y cómo? Pues pregunto si en el DIF hay servicio gratuito de psicología, si en el Instituto de la Mujer, si algún otro tipo de colectivas, o sea, porque por ejemplo a mí me pasaron el contacto de un tipo de colectiva que estaba en Oaxaca, ¿no? Y que atendía a mujeres con ciertos casos de vulnerabilidad, ¿no? Y cuando me preguntan, bueno, ¿y cuál es su presupuesto? Y yo dije, no, pues 100 pesos, ¿no? Y la verdad de pronto lo decía con pena porque decía, híjole, ¿cómo yo puedo pagar 100 pesos a alguien que me va a dedicar 1 hora de su tiempo y de su trabajo? Y así como que me dije, a ver, pues es que esta organización está auspiciada por tal institución, por tal, no es que, es como, también como paciente te compromete el dar cierto dinero, el dar cierta aportación para que sea un compromiso, ¿no? Y aparte el compromiso es de largo aliento, porque no es que veas cambios a 1 semana, a 2 semanas. O sea, yo empecé a ver cambios ya, digamos, contundentes a los 6 meses, ¿no? Y primero es como mucho de sacar, claro, todo ese proceso tan traumático que pasamos, porque sí te genera un trauma. Y en algún momento escuché que es como hay este síndrome de estrés postraumático, ¿no? O sea, que de pronto caminábamos y escuchábamos el monitor del hospital en la calle y yo me tenía que parar como para ver en dónde estaba, porque de pronto te da la sensación que sigues ahí, ¿no? O es el nivel de cansancio que escuchas un leve ruido y es como ya pararte en estado de alerta, ¿no? O cosas involuntarias que uno se queda atrapado ahí, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, podemos decir que después de 1 año estamos como en este concepto quizá como ya de resiliencia, ¿no? De tener esta necesidad de, bueno, ya aceptamos, ya estamos en tratamiento, ya estamos dándole prioridad a esta parte que es algo muy fundamental para poder tener energía y poder compartir con los demás, porque definitivamente parece muy trillado, pero si uno no está bien, pues no puedes compartir algo desde ese no estar bien, ¿no? Claro. Forma parte también como de de una forma en la que nosotros lo vivimos y lo hemos ido procesando. Pero también la otra forma es la de grupos que se generan para hablar de problemáticas que son comunes, como en este caso la parálisis cerebral infantil, el ser cuidador primario, y que también permite a nosotros verbalizar, poder decir, bueno, yo tengo miedo de que mi hijo se broncoaspire, por eso no duermo bien, porque me despierto 3 o 4 veces en la noche, y entonces entre nosotros dar como ese discurso colectivo de contar lo que estamos padeciendo, de contar lo que estamos diciendo, y también quién sabe si hasta qué punto contar las estrategias que estamos teniendo para mantener calmado la emoción, el corazón, esa parte. Y entonces otros casos, por ejemplo, de ahí lo que hacen es agrupar papás
compartir grupos de chat en WhatsApp ahora que es tan común, o compartir en grupos de Facebook también cuáles son algunas de las experiencias que ellos han vivido o padecido. Hay casos muy concretos para Parkinson, para autismo, donde están constantemente compartiendo información, y ya no se cerró solamente a papás, sino que también están doctores compartiendo información desde ahí, y es el otro tejido que también se puede estar haciendo, esta comunidad que puede ser tanto de aprendizaje, de contención. Y lo que mencionaba Veo con la colectiva esta que da apoyo psicológico, pues es otra muestra más de que el tejido social se está moviendo ahorita. Estamos en un momento muy importante en donde si hay algo que se esté violentando en cuanto a nuestros derechos, si hay necesidades que no se estén cubriendo, si hay otras cuestiones de este tipo, ya no estamos esperando. No, ya no estamos esperando a que una institución pública o tal nos solucione, sino más bien nos estamos agrupando, nos estamos tomando de las manos para dar estos pasos. Y así es como también se puede ir generando alianzas con otros colectivos para poder dar algo que cubra nuestras necesidades. Sí, y hoy que podemos hacer énfasis y puntualizar y visibilizar esta parte de la salud emocional, de también la inteligencia emocional para gestionar, para actuar, para dirigirte a tal o cual persona, tal o cual médico, me parece muy importante. Hablábamos también hace poco acerca de los cuidados paliativos y hacer la diferencia entre cuidado paliativo y cuidador. ¿Quién da cuidados paliativos y quién es un cuidador? Cuidados paliativos, pues sí, requiere, o sea, de entrada, que entiendas que tu paciente va a tener una condición a lo mejor a largo plazo, ¿no? Y que en muchas de las situaciones no va a haber una mejoría, ¿no? Vamos a irnos así, tal vez años para ver algún avance o ya ninguno, ¿no? Tal vez solo el cuidado paliativo lo que va a hacer es mejorar esta calidad de vida. Pero en este cuidado paliativo, que finalmente también es de lo que estamos hablando, necesitamos a este equipo de apoyo súper importante y súper necesario, hacer equipo con la familia, y si te cuida alguien más que no sea mamá o papá, ¿no? O en el caso de que fuera un adulto, bueno, pues tu hijo, ¿quién está a cargo de esta relación, de esta atención, de estar en el día a día enfrentando la realidad de ese paciente? ¿No? Es muy importante, y me parece que ahora que lo visibilizan, ahora que también podemos poner en la mesa estos conceptos que a veces no se habla de medicamentos, se habla de doctores, ¿no? Pero no se habla de todo lo que encierra atender a un paciente con estas características, y creo que es muy importante y que estamos también abonando en mucho a que lo visibilicemos, y que va a ser mucho más fácil y certero este camino cuando yo como mamá tal vez me identifico, como bien mencionas, con ciertas características como papá, incluso ya en la relación, y cómo vamos a enfrentar si nosotros estamos también fracturando, ¿no? Ya nuestro propio ser con el tema económico, con el tema de nuestra propia salud. ¿Cuántos cuidadoras y cuidadores también su salud se ve mermada porque están intentando sacar adelante al paciente y ellos finalmente se descuidan? Es algo también muy visible, o que deberíamos observar y visibilizar el día de hoy en nuestra sociedad. Claro, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida al que cuida? Sí, y en ese punto, pues yo creo que es una situación bastante crítica, porque como dices, tal vez nosotros como sociedad estamos acostumbrados siempre a dar, a cuidar, y hay un punto en donde el cuidador queda pues bastante frágil, yo creo, después de tanto desgaste, y si no se cuenta con un equipo, ¿no? O con una familia o con algo que dé soporte, pues entonces el que va a padecer de inmediato esas consecuencias va a ser ahora el niño, la niña, la persona que necesita esos cuidados. Y se complejiza cuando además tienes que proporcionar medicamentos, ¿no? Un ingreso económico. Y esa pregunta es una pregunta profunda: ¿quién cuida al cuidador? Porque si nadie nos cuida, significa que tendríamos que empezar también desde nosotros, poco a poco.
Sí, y eso aplica para muchas cosas. Insisto, ustedes también, como papás, como en este caso veo mamá, pues estar súper bien al 100 para atender también a sus hijos, no a los dos, no nada más a quien tiene este padecimiento, que en este caso es Luna. O sea, ¿qué más sucede con mi otro hijo? ¿Cómo estoy físicamente y emocionalmente para acompañar además a mi otro hijo en que lleve también una vida sana, en esta sanidad mental, ¿no? Claro. Y también saber manejar esta, insisto, inteligencia emocional para enfrentar muchas de las situaciones que seguramente tendrán que enfrentar. Y pues hay que hablar nuevamente de Red Movieri, cuáles son estos futuros proyectos, hacia dónde van encaminándose con esta red. Pues, híjole, es bien bonito como tener, la verdad, quizá una ya no me gusta decir utopía porque me dice una amiga, es que la utopía no se realiza. Mejor como proyectar justo como este anhelo de que algo se concrete, y pues son muchos escenarios definitivamente. O sea, hablamos como de que pues como familia sí tenemos que buscar proyectos tanto personales que integren a toda la familia, porque definitivamente nos movemos como en tribu, ¿no? O sea, todos los proyectos en los que estamos, de alguna u otra manera, estamos imbricados todos, ¿no? Entonces, por un lado, pues sí, claro, estamos en esta quizá primera etapa de buscar esa comunidad, de encontrar esos papás, esas mamás, esos cuidadores, como para decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuántos somos? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Y claro, conforme vayamos caminando, soñar, consolidar un proyecto que ya tenga un marco legal para, claro, en algún momento poder incidir en políticas públicas, por ejemplo, en políticas de salud, en políticas de licencia de paternidad y maternidad, como toda esta, pues sí, como toda esta gama que pareciera de pronto inalcanzable, pero que de alguna manera, como dice Gabriel, ya estamos en un momento tan generando tanta acción que no estamos esperando a que lleguen y nos rescate alguna institución, sino que ya estamos pasando a la acción. Entonces, bueno, por un lado está esta plataforma que ahorita pues tiene esta cara de Facebook, de Red Movieri, a lo mejor en algún momento sea Instagram, pero también, ¿no? Ayer que comentábamos con este compañero, decía, bueno, pues igual se puede meter un proyecto para gestionar una plataforma digital, ¿no? Donde las personas puedan llegar y ver todo el contenido, quizá más organizado, quizá más visual, quizá, ¿no? Entonces, bueno, es un sueño también, la verdad, tener un equipo, que quizás sería la segunda etapa, ¿no? Como tener ya un equipo más sólido, porque pues claro, a la par de esta iniciativa, pues tenemos que trabajar, ¿no? Y tenemos que gestionar nuestros propios ingresos, ¿no? Entonces, por un lado, quizá Red Movieri repercusione en un largo alcance a alguna figura jurídica, pero también se pueda, y es en un proyecto personal en lo que estoy trabajando, que es gestionar o conformar o aterrizar un documental, como tú dices, ¿no? De pronto también bajar y ver esta realidad y esta visibilizar como en la sociedad que estamos viviendo a través justo como del arte. Para mí creo que es como una herramienta importante, ¿no? Y que eso puede detonar también colateralmente en la asociación, en esta red, ¿no? Por otra parte, pues está nosotros en nuestros distintos quehaceres, está este emprendimiento que es Tlalocan, que es de alguna manera un bracito que nos permite en la economía familiar como también llevar de la mano, ¿no? Y que en algún momento consolidar Tlalocan, pues que puede derivar también en fortalecer lo que queramos hacer, ¿no? No sé si tú... Pues básicamente también sí es consolidar una ACE que pueda desarrollar un diagnóstico de cuáles son las necesidades concretas y dar un apoyo también legal en la solución de esas necesidades. Afortunadamente hay algunas personas que están interesadas en participar en eso
Y entonces sería la intención de poder también meter presión legal desde quejas institucionales para la atención a estos niños y a los cuidadores. Y por otro lado, también un acompañamiento que tenga que ver con la contención, o más bien con el acompañamiento en cosas administrativas dentro de los hospitales, porque son muchas cosas que hacen falta conocer, mecanismos que hay, que podemos ir desarrollando y que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ningún médico se va a querer hacer responsable de darte una firma de que te está negando un servicio, ¿no? O que te están negando un medicamento, porque constitucionalmente no hay algo que los respalde. Realmente transgreden a veces los derechos y por eso luego decimos de que es que necesitamos capacitar o capacitarnos para poder dar este acompañamiento de sortear los conflictos que hay en hospitales. No te pelees, mete este documento, ya tenemos un machote, ya tenemos un protocolo, y protocolizar eso también, para que a los papás o mamás no tengan que preocuparse tanto por la salud del pequeño como por los trámites administrativos. Preocúpate por tu paciente. Hay muchas cosas que hacer realmente y eso nos entusiasma. Claro, y sobre todo que pues afortunadamente después de este proceso que les llevó prácticamente un año, ¿no? Que ahora están más fuertes, están más sólidos, tanto con el concepto como anímicamente, no emocionalmente, pueden hacer frente justamente a todas estas nuevas ideas y a este nuevo proyecto que, además de contribuir en el desarrollo, en la salud de Luna, ¿no? Que es el caso específico de su familia, pues pueden lograrlo también con las niñas y los niños, ahora en primera instancia tal vez del centro de Veracruz, posteriormente de toda la entidad veracruzana, y queremos pensar que este proyecto crecerá y crecerá. Entonces en Facebook como Red Movieri, ahorita va a aparecer en pantalla. Vamos a concluir. ¿Algo más que quieran agregar? Pues nada, que pues está esa invitación pues del corazón a que no se sientan solas y solos, que habemos otros papás, ¿no? Al menos nosotros tenemos como esta ya pequeña comunidad, ¿no? Tenemos al menos, conocemos a 3 mamás, ¿no? Más, donde pues claro, o sea, si ustedes nos escriben, si ustedes se acercan, nos preguntan, pues estamos con toda la apertura para pues escucharlos, para pues ver, ¿no? Encontrarnos y atendernos, sí. Ahí estuvo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Soluciones. Y los esperamos con los avances próximamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, querido público. Hasta la próxima.